Lo que vamos a hacer con las primeras líneas de la 4 a la 8, de la 4 a la 7 en realidad, lo que vamos a hacer es seleccionarlas y la primera va a ser establecer nuestra carpeta test que hemos colocado en la unidad D como la carpeta en la cual vamos a trabajar. Las líneas 5 y 6 lo que hacen es, por un lado, establecer que ese es el folder en el que se va a trabajar, y la siguiente va a eliminar cualquier archivo que se encuentre actualmente en ese folder. Si ustedes, previo a poder ejecutar este do file, lo que van a hacer es crear una carpeta denominada test dentro de la unidad D. Ya saben que el folder puede tener cualquier otro nombre, eso lo definen ustedes. Lo único que tendrían que hacer es hacer cambio en el do file. Y bueno, el primer paso, como decía, va a ser seleccionar estas líneas de la 4 a la 7 y darle ejecutar. Vamos a colocarnos en lo que es la carpeta, la ventana del Stata, y le damos ejecutar. Entonces ya sabemos que sí, estas acciones van a tomar tiempo. Cuando termine de bajarse el archivo va a salir un mensaje en do file. Eso quiere decir que se te ha terminado de bajar el archivo comprimido, que es sumaria. Como vamos a trabajar con la estimación de pobreza monetaria, vamos a directamente trabajar con el archivo sumaria. Si entramos nuevamente a nuestra carpeta test, vemos que se ha bajado el archivo comprimido del módulo sumaria. Sabemos que podemos ejecutar la línea para descomprimirlo, pero a veces el archivo no se ejecuta por completo, así es que lo que vamos a hacer es seleccionar el archivo. Sabemos que vamos a muy probablemente encontrar siempre 3 archivos que empiecen con la palabra sumaria. Con el que vamos a trabajar es este, ¿no? Tiene la palabra sumaria en minúsculas, guión 2018, o del año que ustedes trabajen. Vamos a copiar y lo vamos a colocar en la raíz de la carpeta. Falta más. Acá se pega. Muy bien, ya se ha pegado. Regreso a mi do file. Esta línea la vamos a colocar. Cuando coloco un asterisco al inicio del comando o de la línea que quisiera programar, que lo que estoy diciendo leer stat es que no lo lea. Así es que no me va a afectar. Muy bien, lo que voy a hacer primero es generar las variables geográficas. En este caso voy a identificar 3 variables. Una que me va a ayudar a representar el departamento, otro a distinguir lo que es el ámbito urbano y rural, y una tercera variable geográfica para identificar regiones naturales. Como habíamos presentado en clase, para identificar la variable departamento utilizamos la variable ubigeo, que es el código con el cual se representan los distritos. Este código lo que hace es contener información que identifica el departamento, la provincia y el distrito. Muy bien, lo primero que vamos a hacer es abrir el archivo. Vamos a seleccionar la línea 10 y le damos ejecutar. Vemos que se ha abierto el archivo. Voy a checar esto. Tenemos nuestro archivo sumaria del 2018. Como saben, estos códigos que ven ustedes en las líneas, por un lado representan el año. Los archivos que empiezan con la serie 634 representan al 2018. Si queremos corroborar esta información, simplemente tenemos que colocar, dado de que el Stata no está reconociendo este carácter, si lo selecciono no va a bajar. Entonces ya sabíamos que una manera de lidiar con este problema es renombrando la variable. Dado que no la puedo seleccionar, la forma como la identifico es colocando asterisco, que funciona como un comodín. Voy a cambiar entonces esta variable, que no es reconocida porque el Stata no está reconociendo la ñ, por el nombre año. Le doy enter, van a ver que la variable ya ha bajado y ahora sí ya la puedo seleccionar.
Entonces, si hago un tabulado de esta variable, vamos a ver que estamos con la información del 2018. Muy bien. Entonces, lo que voy a hacer, como decía, es crear la variable departamento a partir de la variable ubigeo. Voy a seleccionar de la línea 14 a la línea 43. Le voy a dar a ejecutar. Y ya se ha generado la variable y he dado nombre a los valores que toma la variable según el código que le corresponde. También lo que voy a hacer es etiquetar a la variable, lo voy a llamar departamento. Y bueno, para corroborar el ejercicio, lo que voy a hacer es un tabulado de la información. Voy a ejecutar y ya vemos que la variable está creada. Muy bien. El mismo procedimiento voy a hacer para crear la variable área, que me va a identificar lo que es el ámbito urbano y rural. Ya sabemos que esta variable se crea según la variable estrato. Este código, este criterio que se identifica para distinguir lo que es el área urbana y rural ya viene establecida por el INEI. Entonces, tal como en el caso anterior, voy a seleccionar de la línea 48 a la 52. Le doy a ejecutar. Y para ver cómo se da el resultado, le doy un tab y también ejecuto. Ya se ha creado la variable urbano y rural. Mi última variable geográfica va a ser para identificar regiones naturales. Nuevamente, en este caso, lo que utilizo es la variable dominio. Voy a seleccionar de la línea 56 a la 61. Le damos a ejecutar. Voy a darle un tab para que vean cómo se ha generado la variable. Y acá está la variable generada. Muy bien. Ahora sí, pasamos propiamente a estimar lo que es la variable de pobreza monetaria. Como habíamos conversado en las sesiones previas, lo que primero tenemos que hacer es identificar lo que es el gasto mensual promedio de los hogares en términos per cápita. Para ello, lo que hacemos es utilizar la variable del gasto total anual del hogar, que es la variable GASHOT 2D, y lo que vamos a hacer es dividirlo por el producto del total de miembros del hogar por el número de meses, porque esta información GASHOT OD representa la información anual. Lo otro que tenemos que recordar es sumaria, es una información que está representada a nivel del hogar. Por eso, para poder obtener la estimación del gasto en términos per cápita, lo que tenemos que hacer es dividirlo por el número de miembros del hogar. Entonces selecciono la línea 66, le doy a ejecutar, ¿no? Vemos ahí que la variable ha sido creada. Lo otro que tenemos que considerar es que el factor de ponderación que aparece registrado en el archivo sumaria está estimado a nivel de los hogares, pero la información que vamos a reportar nosotros es a nivel de la población, por lo cual necesitamos generar ese factor de ponderación a nivel de la población. Lo que hacemos es multiplicar la variable factor que aparece en sumaria y la multiplicamos por el número de miembros del hogar. Vamos a seleccionar la línea 69 y le damos a ejecutar. Ya se ha generado. Ahora, con esta información ya podemos pasar a generar nuestras variables de pobreza monetaria. Habíamos establecido también en clase que los criterios con los cuales identificamos las líneas de pobreza, mejor dicho, la población que se encuentra en pobreza extrema y pobreza, son dos líneas de pobreza que ya vienen formuladas por el INEI. La línea de pobreza alimentaria, que ayuda a distinguir los pobres extremos del resto de la población, es la variable LIMPE. Y la línea que identifica a los pobres de los no pobres es la variable LINE. Entonces, voy a crear dos variables de pobreza. Una que me identifique, que me distinga la población pobre de la no pobre, y una segunda variable de pobreza que me identifique las tres categorías: pobre extremo, pobre no extremo y no pobre. Primero empezamos con la que he terminado de introducir. Para poder distinguirlas, estoy poniendo
estoy generando la variable pobre y estoy poniendo el número 3 para poder reconocer fácilmente de qué esta se trata la variable de pobreza que identifica las tres categorías: pobre extremo, pobre no extremo y pobre. Entonces, para construir la variable sabemos que el rango más bajo, por decirlo de alguna manera, ¿no?, el de menor ingresos, va a ser la población que tenga un gasto promedio del hogar en términos per cápita menor a la línea de pobreza alimentaria, que es esta variable LIMPE. Esta va a ser la primera que voy a identificar, la categoría pobre extremo. La segunda categoría, que va a ser pobre no extremo, corresponde a la población que tiene un gasto mensual promedio en términos per cápita que es superior o igual a la línea de pobreza alimentaria, pero menor a la línea de pobreza total, que es esta condicional que estoy estableciendo. Finalmente, la población no pobre va a corresponder a los que tengan un gasto promedio del hogar superior o igual a la línea de pobreza total. Esto está definido en estas tres líneas. Entonces vamos a seleccionar de la 72 a la 74 y vamos a dar a ejecutar. La variable ya se encuentra generada. Lo siguiente que voy a hacer es etiquetar los valores de la variable. Tal como habíamos establecido, el criterio va a ser: 1 va a identificar a la población pobre extrema, 2 a la pobre no extrema y 3 a la no pobre. Con estas dos líneas, la 76 y la 77, estoy estableciendo las etiquetas a los valores que toma la variable. Finalmente, estoy etiquetando también a la variable llamándola pobreza monetaria. Ok. El segundo paso va a ser generar nuevamente la variable pobreza, pero solamente distinguiendo dos categorías: pobre y no pobre. Aquí la construcción es más sencilla porque solamente necesito identificar, digamos, una condicional, que va a ser la línea de pobreza total. Estoy definiendo, por un lado, distinguiendo los hogares, la población que tiene un gasto mensual promedio menor a lo que es la línea de pobreza total. Por otro lado, la población que tiene un gasto promedio mensual igual o superior a la línea de pobreza total. Eso es lo que hago con estas dos líneas. Entonces le doy a ejecutar. Y nuevamente lo que estoy haciendo en las siguientes líneas, de la 83 a la 85, por un lado es etiquetar los valores que toma la variable y finalmente etiquetar a la variable o darle nombre a la variable. Tengo entonces mis dos variables de pobreza monetaria. Entonces lo siguiente que voy a hacer ya para poder presentar resultados es establecer las características de la encuesta. Y sabemos que la información que necesitamos acá es el factor de expansión a nivel de la población, la variable que identifica el conglomerado y el estrato. Entonces selecciono la línea y le doy a ejecutar. Entonces ya está identificada las características de la encuesta. Lo siguiente que vamos a hacer es la estimación de los índices, ¿no? Sabemos que el FGT0 identifica lo que es la incidencia o el porcentaje de la población que está en situación de pobreza. El FGT1 representa la brecha de la pobreza y el FGT2 la severidad de la pobreza. Muy bien. Como imaginarán, en el caso del Stata existen diversas formas de estimar los datos. Entonces lo que vamos a hacer primero es presentar la información que se genera cuando se usa el comando popdeco y cpop, que nos permiten construir los índices. Posteriormente lo que vamos a hacer es utilizar un nuevo comando que lo permite es trasladar los resultados del Stata a un documento en Word. Primero veamos los resultados que nos reporta cada comando. El primero, el popdeco, lo que hago es utilizar la variable que
he utilizado para identificar a la población que se encuentra en situación de pobreza, que es la variable del gasto mensual promedio. Voy a ponderar la información según el factor de ponderación en términos de la población y utilizar la variable, la línea de pobreza total, la variable línea. Bien, entonces le doy a ejecutar. La información que estoy obteniendo acá es la estimación de los tres índices: la incidencia, la brecha y la severidad. Todo esto correspondiente a lo que es la pobreza absoluta. Si quisiera obtener la estimación de estos índices para la que es pobreza extrema, tendría entonces que cambiar esta variable línea por la variable que me ayude a identificar la pobreza extrema o la pobreza alimentaria, que es la variable LIMPE. Otro comando que nos permite estimar estos tres índices es cpop. Entonces le damos a ejecutar para ver qué información nos da. Muy bien, tenemos que la información vendría a ser la misma. Esto que hemos visto como A0 vendría a ser esta primera línea. La diferencia es que en este caso, en el primer caso, lo que estamos haciendo es obtener el valor del estimado. En el segundo caso tenemos la información de los estimados, los errores estándares, el intervalo de confianza. Entonces se podría decir que este comando permite obtener información más detallada.